en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Me da mucho gusto también ver hombres solteros en este lugar. ¿Cuántos solteros hay acá? Levante su mano. ¿Aquí? ¿Soltero? ¿Tú estás casado? ¿Estás casado? ¿Sí? Están bien jóvenes, están bien chavos. Por este lado, solteros. Me da gusto que hayan solteros aquí. Voy a decirles algo antes de leer el texto. Antes de casarme, me encantaba ir a la reunión de hombres de mi iglesia. Yo pertenecía al grupo de jóvenes, pero fue de mucha bendición para mí asistir a la reunión de hombres, codearme con hombres que ya estaban casados y que ya tenían luchas y escuchar testimonios, escuchar palabras. Eso me bendijo mucho y entré ya, digamos, con una ventaja, entré al matrimonio. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes jóvenes que están aquí, que todavía no han entrado al matrimonio, porque este congreso te va a ser de mucha ayuda. Y también te animo a que pases tiempo con hombres casados, ¿sí? Ve a tu reunión de jóvenes porque esa es tu categoría, pero también ven a la reunión de hombres, pasa tiempo con hombres, porque eso va a hacerte madurar, a hacerte crecer. Amén. Vamos a leer este pasaje que está en Génesis capítulo 2, verso 15. Dice la palabra de Dios así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a leer hasta acá. ¿Dónde estás tú? Es el título del tema que voy a tratar con ustedes hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es el título? ¿Dónde estás tú? Esta es la pregunta que el Espíritu de Dios nos hace esta mañana. ¿Dónde estás? Y no se está refiriendo a una posición del GPS, porque ahorita, pues para llegar acá, abrimos ahí el Google Maps y llegamos. No se está refiriendo a una posición geográfica, sino se está refiriendo a dónde está nuestro corazón. ¿Dónde estás tú este día? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es la condición en que vienes? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué hay en tu mente, en tus pensamientos? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu vida? Esa es la pregunta que Dios nos está haciendo esta mañana. Y quiero que vayamos juntos a través del primer pasaje de la Biblia que habla de la creación del hombre y entendamos nuestra gran similitud para con el primer hombre que Dios creó. En primer lugar, vemos en este pasaje que Dios puso al hombre en un huerto, ¿verdad? Para que lo labrara y lo guardase. Cada uno de nosotros hemos sido puestos por Dios en algún lugar para trabajarlo y para hacerlo fructificar. Ninguno de nosotros que estamos aquí hoy, esta mañana, estamos aquí por accidente, estamos en esta generación por casualidad. Todos estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. No lo sabemos, pero tenemos que averiguarlo. Y desde que salimos del vientre, el enemigo ha tratado de desviarnos de ese plan y de ese propósito. Pero cuando estábamos en el vientre, la Biblia dice en el Salmo 139 que nuestro embrión entró en contacto con Dios. Recibimos instrucciones de Dios antes de venir a esta tierra. Y ahora que estamos en Cristo, pues hay muchas posibilidades de encontrarlo. Pero el simple hecho de estar en Cristo no nos pone automáticamente en el camino que Dios trazó para nosotros. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender, tenemos que tener comunión con Dios para descubrir la razón por la que tú y yo estamos viviendo en esta generación, en este tiempo. Dios no nos creó para ser empleados. Trabajar es parte de nuestra vida cotidiana. Tenemos que llevar el pan a la mesa.
Pero Dios nos creó para cosas superiores a un trabajo, a un empleo, a un proyecto terrenal. Dios nos creó para que seamos la imagen de su gloria, para que tengamos comunión. Esta es la razón por la que Dios creó al hombre. En la eternidad yo he pensado que Dios de alguna manera se sintió solo, se sintió que Él tenía la necesidad de ser amado por alguien igual a Él. Y sí, estaban los ángeles, pero fueron creados para alabarle. Estaban los arcángeles, los querubines, los seres celestiales que de alguna manera fueron creados, fueron programados para una tarea específica. Pero no había un ser igual a Él que tuviera una voluntad propia y que tuviese sus propios pensamientos y que tuviese intenciones propias. Porque el amor verdadero necesita ser demostrado a través de la libre voluntad. Si yo programo a un robot para que me quiera y para que todo el día me diga que soy el mejor, eso no va a llenar mi corazón porque está programado para eso. Pero una persona con libre voluntad sí va a poder llenar el corazón. Entonces, en primer lugar, yo pienso que Dios nos creó para que lo amemos y para que Él nos ame a nosotros. Para que seamos el objeto de su amor y que Él también pueda llenar su corazón con nuestro amor. ¿Sabes que este tiempo de alabanza que acabamos de tener es un tiempo de refrigerio para Dios? ¿Sabes que Dios también necesita un bálsamo derramado en su corazón? ¿Sabes que también Él necesita sanidad? ¿Sabes que también Él necesita escuchar tu voz? Siempre pensamos, Dios es Dios y Él no tiene ningún problema, pero Él es un ser divino que necesita nuestro amor. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Cuando estuvimos en el tiempo de la alabanza, hicimos algo que se llama ministrar a Dios. Cuando siempre decimos en los ámbitos de la iglesia, decimos, pastor, ministreme, ¿no? O hay ministración, pasen todos, porque ministración entendemos que es que alguien ore por nosotros y que nos sane o nos libere, o no sé, es la ministración. Pero nosotros también podemos ministrar a Dios, podemos hacerle sentir amado. Esto es algo que va a desmistificar el concepto de Dios pensando que Él es un ser divino y que no necesita eso. Pero en realidad Él nos creó porque Él tiene la necesidad también de ser amado. Y cuando allá afuera hay un mundo que está blasfemando, que están enojados con Dios, porque ve mi vida, ve mi familia, ve mi situación, ve lo que he vivido, y ellos todo el tiempo están blasfemando en contra de Dios con sus pensamientos, con sus palabras. Están inconformes, están resentidos con la vida, enojados. Y que Dios encuentre un espacio acá, en Jalachó, donde hombres están diciendo gracias por la obra que has hecho en mi vida. Para Dios es un bálsamo. Para Dios es sanidad, para Dios es como un vaso de agua fría. Así que hoy tú y yo hemos ministrado al Padre. Tú y yo hoy hemos hecho aquella cosa por la cual fuimos creados. Hemos tocado la cumbre de la existencia humana al estar adorando a Dios. A veces pensamos que el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos presidentes, o que llenemos estadios y que viajemos por el mundo. Pero al estar tú y yo adorando en este lugar, hemos tocado el más alto privilegio, el más alto estándar que el ser humano puede alcanzar. La cumbre, la raíz, la causa de su existencia. Amar a Dios y ser amado por Él. Esa es la razón por la que Dios nos creó. En segundo lugar, Dios nos crea para tener comunión con nosotros. Tú no puedes tener comunión con una silla. Puedes amar a un perro, pero nunca vas a tener una relación personal con un perro, con un gato, con un caballo. La comunión solo puede darse entre seres iguales. Por eso nosotros fuimos creados iguales a Dios. Ningún otro ser en todo el universo
posee los atributos divinos que tú y yo poseemos. Los ángeles quedaron maravillados al ver un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, con voluntad propia, con capacidad de amar, con creatividad, con decisión, con emoción, con intelecto ilimitado. Esa es la razón por la que Dios nos crea. Quiere que le amemos y quiere amarnos, quiere entrar en comunión con nosotros. Y en tercer lugar, porque quiere que seamos un reflejo de su gloria en esta generación. ¿Quién va a reflejar la gloria de Dios? ¿Un caballo puede hacerlo? ¿Un perro puede hacerlo? Alguien que sea igual a Él. Así como la luna refleja la luz del sol, así nosotros reflejamos la luz de Cristo también. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con estas tres principales causas de la creación. Para amar a Dios y ser amado por Él, para entrar en comunión con Dios y para ser el reflejo de su gloria. Y esas tres cosas tú puedes hacerlas el día de hoy. Dios se complace con nosotros cuando nos ve ser gente productiva, cuando ve que somos hombres que reflejamos su gloria. Cuando hay un hombre que todo el día se está quejando, que todo el día está renegando, que todo el tiempo está todo de mal humor, es un hombre que está reflejando no la gloria de Dios, sino las tinieblas está reflejando. Tenemos que aprender a ser la imagen de la gloria de Dios. Dios va a ponernos en un lugar. Cuando Él nos crea, Él nos pone en un lugar que Él sabe que vamos a poder manejar. Sabes que a veces vemos las caricaturas o los dibujitos de Adán y Eva cuando son creados y vemos en la escuela dominical todos esos dibujos. Pero voy a decirte algo, Dios no le dio a Adán el planeta. Dios no le dio a Adán el planeta. No dijo, vas a ser una suerte de Tarzán o algo así. Dios le dio a Adán un huerto. Yo me imagino, la Biblia no dice, yo me imagino cuando mucho 1 hectárea. Porque Dios siempre va a darte aquello que vas a poder administrar. Dios no te va a dar más de lo que puedes tú soportar. ¿Quieres más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Tienes que subir tu nivel de fidelidad. Tienes que subir tu capacidad administrativa. Tienes que subir tu carácter para que Él te dé más. ¿Qué pensarían ustedes de mí que yo le regale a mi hijo un auto último modelo cuando él tiene 6 años? Ustedes pensarían que yo soy un padre irresponsable, porque le estoy dando a mi hijo algo que sobrepasa su capacidad administrativa. Lo vemos en la parábola de los talentos, cuando dice la Biblia que Dios le dio, que el amo le dio a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Así que lo que tienes hoy a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel humano, familiar, es lo que conforme a tu capacidad puedes sostener. Si yo te doy más, te dice Dios, si yo te doy más, te puedo destruir. La bendición, la unción te puede aplastar. Gracias, póngala ya. Sacarse la lotería es una maldición. Todos los que se han sacado la lotería han terminado peor que como antes de sacarse la lotería. Porque no tienen una capacidad administrativa tan grande y reciben algo que supera su capacidad. Nuestro carácter, varones, es la fuerza interior que sostiene lo que Dios deposita en nuestra mano. Si nuestro carácter es frágil, si no lo formamos, Dios, por amor a nosotros, no nos va a depositar cosas que nos van a destruir. Y el carácter no se forma con la edad. Puedes tener 50 años y tener el carácter de 16 años. Y entonces Dios te va a dar conforme a tu carácter, no conforme a tu edad. Porque la madurez no viene con el tiempo.
La madurez viene con la formación, con pasar procesos, con asumir responsabilidades, con obediencia. Así es como viene la formación de carácter. Por eso hoy en día vemos hombres que tienen mucha edad, pero son adolescentes interiormente. De hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos donde se hizo un test para muchas personas y se encontraron hombres de 50 años con el carácter de 13 años. Y se encontraron jóvenes de 17, 18 años con el carácter de un hombre de 40 años. Porque fueron pasados por procesos. Así que Dios va a darnos un huerto conforme a nuestra capacidad. La Biblia dice que Dios plantó un huerto. Dios no le dio a Adán un terreno lóbrego. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vas a empezar desde cero. Tú vas a empezar siempre desde una base. Hay una base inicial. Por ejemplo, veo a los hijos del pastor Jorge, que están en la alabanza, que están y ya son adultos. Y yo estoy seguro que ellos han juntado su dinero y van comprando algunos equipos, pero no empezaron desde cero. Siempre hay una base con la que empezamos. Nuestros padres, nuestros amigos, hay gente a nuestro alrededor. Dios dispone cosas para que nosotros no empecemos desde cero. Y dice la Biblia que Jehová, plantó un huerto. Y yo quiero que quitemos de nuestra mente ese concepto místico de Dios, de que a lo mejor hizo sin salabín y quedó ya los surcos. No. A mí me encanta saber que Dios se tomó la tarea de agarrar un arado y empezar a caminar y formar y crear un huerto. Número 1. Número 2, dice que Dios puso al hombre en ese lugar para que lo labrara y para que lo guardase. Y todos nosotros, Dios ha hecho lo mismo con todos nosotros. Tú tienes un huerto hoy. Hay cosas que te han sido asignadas por Dios. A lo mejor tienes una casa, a lo mejor tienes un vehículo, un auto, una moto, un triciclo, una bicicleta. A lo mejor tienes una computadora, tienes una habitación donde tú y tu esposa viven. Tienes un huerto. Y ese huerto es lo que Dios te dio conforme a tu capacidad. Y Él va a subir sus bendiciones a ti cuando tú seas fiel con eso pequeño que te dio. Tienes una esposa tal vez, tienes hijos que te han sido dados por Dios para que los cuides. Todo eso vino de Dios a ti. Y conforme vas creciendo en Cristo, conforme vas madurando, conforme tu nivel de fidelidad va creciendo, te vuelves fiel en la iglesia, porque no aprendemos fidelidad en el mundo. Empiezas a ser un fiel diezmador. Yo por ejemplo aprendí a lavar baños en la iglesia. Ahí aprendí a lavar baños. Cuando quise estar en el grupo alabanza y pasé 6 meses lavando baños antes de entrar al grupo alabanza. En la iglesia aprendemos obediencia. En la iglesia aprendemos fidelidad. Y conforme vamos avanzando, Dios nos va autorizando, nos va promoviendo, nos va soltando más responsabilidades, más cargos. Eso se llama crecimiento, se llama madurez. No hay crecimiento por conocimiento. Que sepas la Biblia de memoria no quiere decir que eres apto para que Dios deposite grandes cosas en ti. No hay crecimiento por tiempo en la iglesia. Pastor, ya tengo 10 años, soy miembro fundador, pero no has avanzado. No has sido fiel en las cosas pequeñas que se te han dado. Has sido inconstante, intermitente, como el cometa Halley cada 50 años. Y entonces no puede haber de parte de Dios
una promoción, tenemos que ser fieles. Y la Biblia dice que Dios puso a Adán en un huerto, como a ti también y a mí nos ha puesto en un huerto. Y ese huerto es nuestra responsabilidad. Y ese huerto es tu casa, es tu trabajo, es las cosas que tú tienes. Las dos razones para que Dios puso a Adán en ese huerto era para que lo labrara. Aquí habla de trabajo, aquí habla de esfuerzo, nos habla de fructificar, porque Dios no quiere que tú cuides las cosas. Amén. Dios quiere que las mejores, es diferente. En la parábola de los talentos, el que cuidó fue descalificado. El último que escondió el talento, él cuidó. Ya ni siquiera sale el que perdió. El que perdió ni sale en la parábola. O sea, si tú has perdido un matrimonio, has perdido un hijo, has perdido o lo estás perdiendo, déjame decirte que el que perdió ni sale en la parábola. El peor fue el que cuidó. Pastor, ahí está, me diste una célula con 4 personitas, ahí está, te las devuelvo, ya, me voy. Tuve 10 años. No, cuidaste. Dios no quiere, Dios no puso a Adán para que cuide el huerto. Así como lo dejé a Adán, en 10 años quiero verlo igualito. No. Dios le proporcionó a Adán capacidades humanas, espirituales, intelectuales, para que él hiciera producir un huerto. Había materias primas. Dios estaba deseoso que Adán descubriera la madera, que descubriera el aluminio, el hierro, no sé, para que Adán mejorara aquello que Dios le había dado. Y tú y yo tenemos que mejorar lo que Él nos ha dado. Y para eso sería bueno entrevistar a las esposas. Porque ¿cómo está tu esposa? ¿Está mejor que como la recibiste? ¿O está peor que como la recibiste? Tenemos que fructificar. Y la segunda razón por la que Dios puso a Adán en el huerto era para que él guarde ese lugar. Para que él guarde, proteja ese lugar. ¿Proteger? Habrá preguntado Adán. ¿Qué es proteger? ¿Qué significa proteger? ¿Qué significa guardar? ¿Acaso había algún peligro en el paraíso de Dios? ¿Había ladrones? ¿Había secuestradores, narcotraficantes? ¿Qué es guardar? Habrá preguntado Adán. Él no entendía cuál era esa función que más adelante entendió lo que significaba. Tenemos que cuidar las cosas que Dios nos dio. Tenemos que cuidar la parte económica, ser fieles mayordomos, administradores, la parte matrimonial, cultivar el matrimonio, que nuestra esposa siempre esté radiante, realizada, una mujer realizada, una mujer que todavía está queriendo vestirse y peinar. Está hablando de una mujer que se siente motivada. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Dios nos lo dio a nosotros, nos lo confió a nosotros para que lo cuidemos. El problema es que nunca le damos a los mandamientos de Dios la seriedad que deben de tener. Y eso le pasó a Adán también. Adán estuvo confiado, estuvo trabajando, pero él tuvo una visita en su huerto. La serpiente empezó a visitar su huerto. Yo voy a decirte algo, la serpiente va a empezar a visitar tu huerto, o ya está visitando tu huerto, a través de redes sociales, a través de la televisión, a través de personas que van a estar tratando de entrar en tu huerto.
Pero ¿quién debe guardar ese huerto? ¿La esposa lo debe guardar? ¿Dios le dio a la esposa la encomienda? ¿Quién lo debe hacer? Cada uno de nosotros. Todo esto Dios se lo da a Adán antes de la creación de la mujer. No existía la mujer todavía. Entonces Dios le da instrucciones a Adán y le dice, mira, de todo árbol que está aquí puedes comer, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de su fruto ciertamente morirás. Ok, perfecto, Dios, voy a estar pendiente, no te preocupes, yo lo checo, déjamelo a mí. Y dice la Biblia que Dios encomendó a Adán tareas específicas. Adán iba a ser el representante de la creación, el representante de Dios en la creación. Cuando Adán caminaba, las flores hacían así. Cuando caminaba, los animales se inclinaban porque estaban viendo al mayordomo, al representante, a la réplica divina caminar. Así que Adán tenía una tarea muy importante. Y él empezó a trabajar, como tú y yo tenemos que trabajar. Y él empezó a labrar la tierra, empezó a poner nombres a los animales, a los árboles, a las frutas, a las plantas, allá en National Geographic, o sea, toda su base de datos de Adán. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, yo me imagino que Adán se enfocó mucho en su trabajo, porque era perfeccionista. Yo me imagino que Adán empezó a tomarle fotos a los animales y puso allá, hizo una página web y puso ahí la foto, características, nombre científico, medidas, todo. Y estaba ahí a altas horas de la noche trabajando en la computadora. Metido en su trabajo, enfocado en su trabajo, afanado en su trabajo, a tal grado que hubieron ciertas tardes que ya no llegó Adán a encontrarse con Dios. Porque ese es otro error que cometemos los hombres. Nos aislamos, nos enfocamos y perdemos de vista lo importante. Perdemos el enfoque. Nos enojamos en la casa, le decimos a la esposa, bueno, ¿qué no te das cuenta que estoy trabajando? Llévate a los niños. Y perdemos de vista lo importante y nos afanamos, nos enfocamos en lo trivial, en las pequeñeces. Yo me imagino que eso le estaba pasando a Adán también. Yo me imagino que una tarde llega Dios al huerto. ¿Dónde está Adán? Se fue a cortar árboles porque está haciendo su segundo piso, está metido en sus proyectos, está enfocado en sus tareas, afanado. Ya hizo un préstamo, tiene que pagar cada quincena, así que él está chambeando fuerte. Pero ya no llegó a la reunión de la iglesia, de la célula. Ya no llegó a encontrarse con Dios porque está ocupado. Yo sé que aquí en Jalachón no pasa, pero en Mérida hay hombres que llegan necesitados económicamente a la iglesia y ellos piden un trabajo y piden que Dios los bendiga y Dios les da un trabajo. Y al poco tiempo, ¿qué pasa? Tengo mucho trabajo, pastor. Oye, pero oramos, estoy hasta acá de trabajo, estoy viajando, Han perdido de vista el enfoque, lo importante. Entonces yo puedo ver a Dios pensando, bueno, este muchacho, ¿qué onda? Ya se sobreenfocó en algo que claro, necesitamos tiempo para las cosas laborales, pero hay tiempo para todo. Y me gusta ser un poco creativo cuando pienso en estas cosas. Así que me imagino a Dios acercándose, ver la luz encendida de la habitación de Adán, 3 de la mañana, Dios asomándose.
cajas de pizza tiradas en el piso, latas de Coca-Cola arrugadas, Adán tecleando en la computadora, sus ojeras. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La mujer es un contrapeso para nosotros. Amén. La mujer va a sacarte de ese esquema, de ese enfoque. Porque ¿qué es lo que te pide tu esposa siempre? No pasas tiempo con nosotros. ¿Ya fuiste al parque con tus hijos? Todo el día estás metido en eso. Ahí está, día inhábil y hacen un congreso. Y te vas. ¿Cuántos saben que la mujer es un contrapeso? Porque Dios se dio cuenta que el hombre por sí solo puede perderse en sus pensamientos. Y al principio fue un alucín para Adán, así como para ti y para mí. Cuando conocimos a nuestra esposa dijimos, wow, qué tremendo. Pero ¿cuánto duró el gusto? ¿Cuánto duró el romanticismo? Ya después, ay, no me fastidies, dame chance. Y Adán sabía que la esposa Dios se la dio como un contrapeso, para que él no pierda de vista lo importante. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la mujer que Dios les ha dado en sus vidas? Esa mujer Dios nos la dio como para enfocarnos, porque si no, simplemente nos perdemos. ¿Qué es lo que pasa allá en Mérida cuando hay encuentro de mujeres? Nuestras esposas se van al encuentro 3 días y nos quedamos los hombres solos con los niños en la casa. Y los alimentamos, ¿verdad? Con Domino's Pizza, con McDonald's, los llevamos al cine, palomitas, Netflix. Así es como nosotros lo hacemos. ¿Y qué nos dicen ella? No, le dice fruta. No, pues es que no había. Pues ve a comprarla, caramba. Le dice eso, ¿no? ¿Y a qué horas apagaron la tele? Pues no me di cuenta, yo me dormí. Y ellas ven todo eso. Así que Dios ha señalado en su sabiduría que tú y yo no es bueno que estemos solos. Porque el hombre tiende a ausentarse, tiende a apartarse, tiende a separarse, tiende a enfocarse, a clavarse en asuntos que no son vitales. Y en ese afán perdemos la visión de lo importante. Perdemos de vista la familia, perdemos de vista la relación con Dios. Perdemos de vista la paternidad con nuestros hijos y nos enfocamos en cosas que no son tan importantes. Hoy estamos atravesando verdaderas crisis a nivel social en nuestro país. Y digo, en todo el mundo, pero voy a hablar de mi contexto, que es lo que yo conozco, de Mérida y de México. Y sabes que nuestro problema no es económico, no es político, nuestro problema no tiene nada que ver con dinero. México es un país riquísimo en recursos naturales, en gastronomía, en turismo. Nuestro problema no es económico, nuestro problema no es político, nuestro problema no tiene que ver con los legisladores, nuestro problema es un problema más profundo, como el iceberg, que el 90% de su masa queda oculto y solo manifiesta el 10%, así nosotros también. Lo que nosotros llamamos o calificamos como problema no es en realidad el problema, es el resultado o la consecuencia de otros problemas internos, ocultos, que están en el ámbito espiritual. Una persona que consume drogas, él te podría decir, mi problema son las drogas, pero Dios sabe que ese no es el problema, que esa es la consecuencia de otro problema, que está oculto y que no se puede tratar y que no se puede ver.
Vemos los flagelos hoy en la sociedad, tenemos corrupción en el gobierno, tenemos narcotráfico, tenemos violencia, tenemos altos índices de divorcio, abandono, niños en las calles, miseria, pobreza, falta de carácter en los hombres. Y el gobierno gasta millones de dólares, invierte en programas para solucionar el problema, los problemas de México. Pero esos no son los problemas de México. Esos son los frutos, los resultados, las manifestaciones externas de raíces internas, de causas escondidas que producen esos flagelos. ¿Y qué pasa si nosotros cortamos los frutos de un árbol? Todos los frutos, quítalos, todos los frutos. ¿Qué va a pasar al siguiente año? Van a salir nuevos frutos. Porque no estamos tratando con la raíz, estamos tratando con el producto terminado. Con los procesos del árbol van a seguir produciendo frutos. Y así pasa en nuestra vida. Lo que tú llamas tu problema no es el problema. Lo que tú llamas tu problema es la consecuencia. Es que mi problema es la pornografía. No. Eso lo haces porque hay un vacío en tu corazón y el pecado llena un vacío emocional y tú quieres sentirte pleno temporalmente, pero no es tu problema. Ya le pedí a Dios que me lo quite, que me lo quite, que me lo quite. Bueno, es que Dios no necesita quitarte un fruto. Cuando Él trata con una raíz, el fruto por sí solo desaparece. Si nosotros atacamos la raíz de los problemas, no vamos a tener que gastar millones de dólares en combatir las drogas, en combatir el adulterio o el analfabetismo, porque tenemos que atender la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas tiene que ver con una ausencia. En nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, yucateca, en nuestra sociedad, la raíz de los problemas tiene que ver con una ausencia de un modelo que fue dado por Dios para ser replicado. La ausencia del varón, la ausencia de la imagen paterna en los hijos, la ausencia del marido en el matrimonio, la ausencia del hombre en la iglesia, en la sociedad. Esa es la crisis verdadera de México. Que hay un hombre que se desconectó de Dios, que se separó de Dios y ha bajado de su rol y ahora no está ministrando lo que Dios le dio para ministrar. Sabes que nuestros hijos necesitan ser ministrados por la imagen paterna. Ellos necesitan ser nutridos. Y solamente nosotros podemos proporcionar esa nutrición. Quiero que busques en tu Biblia el último versículo que está en el libro de los Jueces. Busca el último versículo que está en el libro de los Jueces. Jueces 21, 25. ¿Qué dice? Alguien póngase de pie y léalo con voz de trueno. En estos días no había reyes en Israel, y cada uno hacía lo que bien les parecía. Wow. ¿Se parece a nuestra generación este versículo? ¿O en Jalachó los jóvenes antes de comprometerse hablan con los padres? ¿O hay parámetros para los matrimonios? Cada quien hace lo que le da la gana. Pero ¿cuál es el punto?
Dice acá que no había rey en Israel, no había liderazgo, no había modelos, no había parámetros, no había estándares, no había gente que esté mostrando el camino a las siguientes generaciones. Y entonces la ausencia de modelos, la ausencia de estándares, hace que cada quien haga lo que bien le parecía, que cada quien viva de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus leyes personales, sus mandamientos propios. No importa si van a la iglesia, no importa si cantan en la alabanza, no importa si tienen un ministerio, ellos han determinado que van a decidir qué mandamientos van a obedecer y cuáles mandamientos no les conviene obedecer. Así que la verdadera crisis de nuestra sociedad no es ni económica, ni es política, ni es cultural. Hay una ausencia. Hay una ausencia de una imagen que no está siendo proporcionada y por lo tanto los niños, la siguiente generación está creciendo, cada quien haciendo lo que bien le parece, tomando sus modelos de la televisión, tomando sus modelos de las redes sociales o siguiendo los dictámenes de su propio corazón. Ahora, si Dios quiere hacer un cambio profundo en nuestra sociedad, ¿qué crees que va a hacer Dios? Cuidado. Se cayó el remache, lo mismito me pasó cuando habíamos iniciado la iglesia. Todo bien, nadie se dio cuenta, ¿no? ¿Lo grabaste acá para no hacerlo? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Si Dios va a hacer un cambio profundo en nuestra sociedad, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Nos va a mandar más dinero? ¿Vamos a tener más dinero? No, porque si tenemos más dinero, en poco tiempo vamos a empeorar. Porque como el problema no es económico, el problema es del corazón, dale a una persona desordenada, egoísta, dale más dinero, lo vas a perder más. Entonces lo que Dios quiere hacer, los cambios generacionales que Dios quiere hacer, tienen que ver con nosotros los hombres. ¿Y dónde va a empezar Dios el cambio? ¿En el gobierno? ¿En los artistas? ¿En los medios? ¿Dónde va a empezar? En su casa, en la iglesia. Aquí tiene que empezar. Dice la Biblia que el juicio de Dios empieza por su propia casa. Y si tú y yo como hombres de Dios fallamos en proporcionarle a la siguiente generación modelos de Dios, ahora sí, como dijo el Chapulín, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Porque no hay plan B. No hay plan B. Tú y yo somos la esperanza de este país. Tú y yo somos el único plan de Dios para esta generación. La única estrategia de Dios. No es que dice, bueno, si falla la iglesia, metemos a Alcohólicos Anónimos. Si falla Alcohólicos Anónimos, vamos a meter a Teletón. Y luego el DIF. No. Es la iglesia. Es la única estrategia de Dios para sanar nuestra sociedad. Tú puedes estar 20 años aquí en la iglesia, cantando y alabando, danzando, sudando, y allá afuera no avanzar un centímetro. Y tu casa está igual, y tu matrimonio está igual, y tus hijos le importan 3 cacahuates lo que Dios piensa. Entonces estás fallando en replicar el modelo de Dios para nuestra generación. Eso significa hombría. Hombría significa que vamos a modelar un diseño preexistente, es decir, un diseño existente en Dios, lo vamos a modelar para los demás. Esa es la hombría.
La hombría es que yo represente a Dios como realmente Él es. Y para que yo pueda lograrlo, tengo que pasar tiempo con Dios, tengo que conocerle, tengo que encontrarme en Él, encontrar mi diseño y entonces yo poder representarle. Era el propósito de Dios con Adán. Era el propósito de Dios desde el principio de la creación. Fuimos creados para amar a Dios y ser amados por Él. Fuimos creados para representarle, para tener comunión con Él y para ser la imagen de su gloria. Entonces la verdadera hombría consiste en que nosotros manifestemos el carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un varón. Amén. Pero Dios quiere que seas un hombre. Es diferente. El varón tiene que ver con el sexo, con la biología. Cuando tú naciste, saliste del vientre, ¡pah! Le da la nalgada el médico, checa tus genitales y dice, un varoncito, señora. Un varoncito nació. Entonces, el ser varón tiene que ver con nuestro sexo, con nuestro físico, con nuestra estructura masculina. Eso es ser un varón. Pero ser un hombre, de ahí viene la palabra hombros. Ser un hombre es diferente. Cualquier menso puede tener un hijo. Solo tiene que meter su pito allá y a los 9 meses sale un niño. Cualquier imbécil puede tener un hijo. Pero solamente un hombre puede educar, puede sostener, puede mantener, puede guiar. Porque hombre viene de hombros, viene de carácter. ¿Y sabes qué anhela tanto Dios? Y en la iglesia pentecostés como nosotros o la iglesia carismática, que siempre estamos con el Espíritu Santo y la unción derramada y los encuentros y las cosas tremendas, las liberaciones. ¿Sabe? Todo eso está perfecto y está bien. Pero Dios quiere que le representemos en esta generación. Y que la siguiente generación tenga un estándar, un modelo, un parámetro definido a seguir. Un par de testículos hasta los perros tienen. Pero solamente un hombre va a representar a un Dios de dignidad. Un hombre con dignidad va a representar a Dios. Y uno de los más grandes errores o las raíces de nuestras crisis sociales en México y en Latinoamérica es la ausencia del hombre en el hogar. La ausencia. Y no nos vayamos lejos, aquí en Yucatán, ¿cómo es la paternidad en Yucatán? Ni la podemos calificar porque no está. Llega el hombre cansado de trabajar y uno piensa que ese es su trabajo. Yo he escuchado hombres que me dicen, oye pastor, yo trabajo toda la semana y yo necesito que me planchen, que me laven la ropa. No me voy con mujeres, no me alcoholizo. Y yo le estoy diciendo, espérate, eso no es ningún mérito. Tú estás haciendo lo que se supone que debes hacer. No estás haciendo ningún mérito. Es como el que diezma y se cree generoso. Yo le digo, no te sientas generoso al diezmar. Tú estás devolviendo. Cuando diezmas, estás devolviendo. No estás siendo generoso, simplemente estás devolviendo algo que no es tuyo. O es como que el pastor me preste 1,000 pesos y yo diga, la próxima semana te los devuelvo. Yo llego así, pastor, mira, te voy a dar una ofrenda, aleluya. Suelto la bendición. Y él va a decir, ¿qué? Esto es lo que yo te presté. No me estás dando nada.
O peor aún, que yo le diga, gracias porque tú me bendijiste la semana pasada, toma, te traje una hamburguesa. ¿Qué? ¿Y mis 1000? Y eso es lo que hace mucha gente en la iglesia. Por eso la ofrenda debe venir después del diezmo, pero esa es otra enseñanza. Entonces no nos sintamos generosos cuando estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer. Eso es labrar, pero no es guardar. Ya que es donde vino el problema de Adán. El error de Adán no estuvo en labrar. Y muchos de los errores tuyos no tienen que ver con labrar, tienen que ver con guardar. Porque después de darle a Dios el proyecto del huerto, le señaló un mandamiento. Y yo estoy seguro que acá, tal vez el 70-80% de ustedes que están aquí, tal vez puedo decir que tu problema no es el labrar, porque trabajas, porque traes el alimento a tu casa, porque pagas las cuentas, porque sacas adelante a tu esposa y a tus hijos. Pero tal vez pueda decir que el mayor problema de los que están acá, gente de iglesia, hombres de iglesia, nuestro mayor problema es el guardar. Que ese fue el problema de Adán. Se ausentaba. Estaba ausente de su matrimonio. ¿Y sabes qué pasa cuando te ausentas? La serpiente encuentra espacio. Porque te voy a decir algo. ¿A quién le habló la serpiente? ¿A la mujer o a Adán? A ella le habló. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dije lo del contrapeso? Todo eso Satanás lo estaba observando. ¿Y en qué consiste el contrapeso? Consiste en que tú y yo como hombres tenemos un diseño racionalista. Tú y yo somos racionales. Entonces el contrapeso no va a ponernos Dios a otra persona racional, porque entonces no vamos a tener una familia, vamos a tener una sociedad, vamos a tener una empresa. Entonces Dios no pone en el contrapeso a otra persona racional, Dios nos pone una mujer altamente emocional. Y nosotros tenemos 20% de emoción y 80% de razón. Y la mujer tiene 20% de razón y 80% de emoción. Entonces aquí es donde viene el contrapeso. Por eso nosotros, ¿qué es lo que cuando te ibas a casar? ¿Sabes qué es lo que yo le dije a mi esposa cuando nos íbamos a casar? ¿Para qué tanto gasto? Si quieres vamos, yo con mis chancletas y mi short y ahí vamos y nos casamos. ¿Qué? Por poco y me corta ya. ¿Qué? ¿Cómo el vestido, la iglesia, va, todo? Porque ella es emoción y yo soy razón. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes hubiese dicho, ahí con unos taquitos allá, ahí 3-4 personas, nos casamos y listo. Para nosotros es suficiente, porque somos racionales, pero ella es emocional. Y Satanás no va con el racional, Satanás va con el emocional, porque el pecado es emocional. El pecado va a suplir una necesidad emocional. Va a llenar un vacío emocional. El pecado es placentero, es hermoso, es algo que nos hace sentirnos plenos. Emocionalmente sentimos la adrenalina, sentimos las hormonas dispararse, el corazón, boom, 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 boom. Pero luego nos damos cuenta que era una trampa, que fuimos seducidos por nuestra emoción. Entonces Satanás no va con el racional, Satanás va con el emocional, que es la mujer. Entonces hay un gran peligro cuando el racional se ausenta, porque el hombre es era el hombre de los mandamientos, era la persona que está gobernando. Porque acuérdate que lo que te dije, Dios le da al hombre el mandamiento antes de crear a la mujer. ¿Cómo se enteró la mujer que no había que comer del árbol? ¿Cómo fue? Adán se lo dijo. Entonces, ¿quién recibe los parámetros de Dios? Nosotros.
¿Quiénes gobiernan? Nosotros, conforme a los parámetros de Dios, y los transmitimos a la mujer. La mujer no recibió directamente el mandamiento de Dios. La mujer recibió el mandamiento de parte de Adán. El problema con Adán es que tomó a la ligera el mandamiento y se ausentó. Por eso cuando tú estás ausente de la vida de tus hijos, cuando estás ausente de tu vida matrimonial, cuando estás encerrado, enfrascado en tus proyectos, cuando solamente tienes tiempo para tus asuntos, cuando no pasas tiempo con la familia, la serpiente encuentra espacio y empieza a tener una relación con la mujer. Muchos problemas de adulterio en la mujer vienen, ¿por qué? Porque la mujer está desatendida y afuera hay un lobo que entiende cómo funciona la mujer y le mueve el tapete con atención, le mueve el tapete con afecto. Solamente con decirle, oye, compañera de trabajo, fui a un Oxxo y traje una coca, te traje una coca para ti y un gansito marinela. Solo así, la mujer dice, ay, pensó en mí cuando estaba en el Oxxo. ¿Y sabes qué? Aunque sea la más cristiana de la iglesia, en su estructura emocional va a ser movida. Porque así opera Satanás. Satanás nunca va por la puerta delantera. Cuando tú veas que hay un joven que está mandándole mensajitos a tu hija y se quiere ver en el parque y no nos veamos acá, vamos a vernos en el centro y está haciendo todo a escondidas, te voy a decir algo, es del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás nunca va por la puerta delantera. Satanás se acurrucaba, cuando veía que se iba Adán decía, se va a ir 12 horas. 12 horas va a estar ausente. Yo voy a estar paseando por acá y como si nada me voy a topar. Y cuando veía a Satanás que ya era la hora para que regrese, se volvía a ir. Y al día siguiente lo mismo. Entonces, él estableció una relación con la mujer basándose en una ausencia. El representante de Dios está ausente en el hogar, entonces la serpiente puede empezar a seducir. Eso es lo que pasa en nuestros matrimonios. Eso es lo que pasa en nuestras familias. Sabes que la promiscuidad en la mujer es un fruto de una falta de afecto por parte del padre. Si tú tienes una hija y es niña, es bebé, es niña, preadolescente, adolescente, joven, te voy a decir algo. Ten una relación personal con ella. Abrázala. Dile que es tu princesa. Nutre su alma. Porque si tú no lo haces, ella va a tener de todas maneras la necesidad. Y Satanás le va a prestar una oferta. Le va a presentar una oferta. Y entonces ella, queriendo llenar un vacío emocional, va a dejar que otros las abracen. Va a dejar que otros la besen. Porque tú no lo hiciste. Pero si tú llenas en ella esa necesidad afectiva que ella tiene, y tú como padre estás ministrándole eso a ella, sí le van a gustar los muchachos, porque esto es algo hormonal. Le van a gustar los muchachos, pero no va a dejar que la abracen. No va a permitir que se pasen de la raya, porque está nutrida, está alimentada. Entonces, ¿cuál fue el error de Adán? La ausencia. ¿Cuál es el error tuyo? Ausencia. Y entonces viene la serpiente. ¿Cuál fue el pecado de la mujer? Su emoción. La mujer es emocional. Hay un mandamiento racional, pero el pecado es emocional. Entonces en mi mente sé que está mal, pero mi deseo me impulsa a hacerlo. El pecado es emocional y el mandamiento es racional. Pero la mujer es altamente, ¿qué?
emocional y muy poco racional. Entonces, el pecado de la mujer fue desobedecer a su esposo siguiendo su emoción. No le dio valor al mandamiento, le dio valor a su emoción. Y entonces pecó. Comió del fruto. Y cuando ella comió, dice, ay, qué placer, qué delicia. Empezó así a girar, me siento realizada. Cuando ella comió, fue y buscó a su esposo y él también comió. Entonces el pecado de Adán no fue emocional. El pecado de Adán fue racional. Porque Adán pensó, ¿cómo algo que Dios me dio me va a hacer daño? Entonces Adán usó su razón y pecó. Nosotros pecamos por un sobreexceso de raciocinio o razonamientos. Entonces Adán peca porque él usó sus argumentos y su lógica, dijo algo que viene de Dios, Dios me dio a la mujer, me parece extraño que traiga el fruto, pero Dios me la dio. Dios no puede, a lo mejor Dios ya cambió, a lo mejor Dios me quiere mostrar algo nuevo, y entonces Adán pecó. Por eso pecó Adán. O sea que el pecado de Adán consiste, ojo aquí, en amar más a su mujer que a Dios. Ese es el pecado de Adán, ese es el error de Adán. Amó más a su mujer que a Dios. ¿Y cómo he visto este error en los hombres de nuestra generación? Aman más a su mujer que a Dios. Pastor, nos vamos de la iglesia porque ella se quiere ir. En vez de pastorear, en vez de gobernar, le damos por su lado. Amamos más a la mujer que a Dios. ¿Y cuántos hombres han bajado de su posición de autoridad con tal de no tener conflictos en el hogar? La fiera le llamamos, ¿no? No, la fiera, no se vaya a molestar la fiera. Entonces, con tal de no tener problemas con la fiera, le damos sí a todo. Y dejamos de gobernar. Y ella empieza a gobernar y el hombre se vuelve un hijo más. Pero cuando tú dejas tu posición de autoridad, otro la va a tomar y la va a usar en tu contra. Y es el enemigo. Por eso cuando viene todo este problema, todo este pecado que es la réplica misma de nuestra vida, es la forma misma como opera Satanás hoy en día, la misma forma en que piensa el varón y en que piensa la mujer, es la misma que la que pasó en el jardín del Edén. Cuando pasa toda esta situación, hay una ausencia. Llega Dios a la cita de cada tarde y no encuentra a su amigo, no encuentra a su amado, no encuentra el objeto de su amor. Y hace la pregunta que al principio les dije que se llama esta charla. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?, pregunta Dios. Esta pregunta para mí conlleva una tristeza en el corazón de Dios. ¿Por qué no estás en donde siempre nos vemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste hoy? Si alguien me puede ayudar con el teclado de los de la alabanza, porfa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo que Dios está preguntando.
¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo están? Esta pregunta a mí me confronta, porque yo soy pastor y muchas veces los pastores cometemos adulterio ministerial. Nos casamos con el ministerio y dejamos a Dios y dejamos a la familia. Y estamos tan metidos en los eventos, en los proyectos, en los programas, en el discipulado, haciendo formatos y demás, que nos olvidamos de lo importante. Así que la pregunta que el Espíritu Santo te está haciendo, me la ha hecho a mí también. ¿Dónde estás tú? Y yo he encontrado, hermano, que esta es la principal causa y la crisis neuronal de nuestra sociedad. La ausencia del hombre en su relación con Dios y la ausencia del hombre en la vida de sus hijos, en la vida familiar. Yo te puse en este lugar, le dijo Dios a Adán, ¿por qué estás en otro lado? Te di este huerto para que lo labrases y lo guardases. ¿Dónde estás metido? Veo que has trabajado, pero veo que no has guardado. Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, le dice Dios. ¿Quién te habló de la desnudez, de la vergüenza? ¿Has comido del fruto del árbol que te mandé que no comieses? Y tal vez hubiese sido otra historia si el hombre hubiese dicho: sí, te fallé, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Pero Adán hizo lo que todos los hombres hoy en día hacen. Ella: pastor, cometí adulterio porque ella es fría. Ella me orilló a salir de casa. Ya no soporto en mi casa, no soporto a nadie. Mi secretaria, ella me entendió. Pastor, soy hombre, tengo necesidades. La mujer que tú me diste, tú me la diste, Dios. Es tu culpa, Dios. Es tu culpa porque tú me la diste. Ella me dio a comer del fruto. Ella es la culpable. ¿Ves mi vida, pastor? ¿Ves mis desgracias? Ella es la culpable. Sacando la responsabilidad de sí mismo y pasándose. Yo ni me imagino la cara de la mujer como estaba así, con la vergüenza. ¿Dónde estás esta mañana? ¿Cómo está tu huerto hoy? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos, tu economía, tu salud, tu vida, tu casa? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que Dios se hace en nuestra generación. ¿Dónde están los modelos? ¿Dónde están los estándares? ¿Dónde están los hombres que están representando a un Dios de amor, de autoridad? ¿Dónde están? Los hijos en las tabletas, los hijos en las computadoras. Pastores, que así no me molesta, está calladito en el coche. Estamos viajando, puedo pensar, puedo poner mi música. Mi hijo allá 3 horas en la tableta. ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. No dimensionar el mandamiento nos va a llevar a tristes consecuencias, como pasó con Adán.
Podemos aprender el mandamiento de Dios de dos formas. Podemos aprender los mandamientos por obediencia, como lo hizo Jesús. O podemos aprender los mandamientos de Dios por consecuencia. Y créeme, vas a aprender. Aprendemos el mandamiento por consecuencia, pero Dios quiere que aprendamos por obediencia. El adulterio es pecado, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué es pecado el adulterio si es tan placentero? Hasta que te lo hacen a ti. Y ahí es donde entiendes el mandamiento. Ahí es donde entiendes por qué es pecado el adulterio. ¿Por qué Dios aborrece que se viole un pacto? No cuando tú lo practicas, sino cuando te lo hacen a ti. Ahí es cuando lo entiendes. Por eso Dios quiere que aprendamos por obediencia, no por consecuencia. Pasados los años, cuando Adán recogió a su hijo Abel del suelo, con sangre, sin respiración, su cuerpo flácido, inerte, atravesando el dolor de la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo, pero al mismo tiempo la pérdida de otro hijo que había cometido un acto infame, y el mismo día perdieron a sus dos hijos. Yo me imagino a Adán llorando con sus brazos extendidos hacia su hijo. Yo me imagino a Adán recordando aquellas palabras de Dios antes de la creación de la mujer: no comas de este árbol, no comas de este árbol. Y Adán lamentándose porque fui liviano a la hora de gobernar. Porque me iba de la casa y le decía: flaca, nada más no te acerques al árbol. Pero ¿por qué? Explícame, tú no te acerques nada más. Fue liviano a la hora de gobernar, pero cuando tuvo la consecuencia, yo me imagino que él pensó: hubiese puesto una alambrada de púas alrededor del árbol, hubiese construido muros antes de construir mi segundo piso, hubiese hecho un muro alrededor para que ni mi esposa ni mis hijos se acerquen al árbol. Sensores de movimiento, luces infrarrojas que suenen alarmas cuando alguien se está acercando. Porque Adán comprendió el mandamiento hasta que tuvo la consecuencia. Y Dios quiere evitarnos a nosotros el dolor de ser traspasados por el pecado. Y que ahora gobernemos como Dios quiso que Adán gobernara, basándonos en los mandamientos de Dios y estableciendo muros en el hogar, en tus hijos varones, en tu hija. Tú eres el hombre, tú eres la cabeza, tú eres el líder. Ellos son parte del huerto. Dios a ti te va a pedir cuentas. Debemos de ser hombres de iglesia. No que tu esposa te arrastre a la iglesia. No que tus hijos sepan más versículos que tú. ¡Qué vergüenza! Ay, pastor, mis hijos saben más versículos que yo. ¡Qué vergüenza! Tú eres el que debe dar los parámetros. Tomar de la mano a tus hijos a la hora de la comida, contarles las historias bíblicas, recordarles los mandamientos, porque tú representas al Padre, tú representas a Dios en el hogar. Por eso la más grande de las crisis de nuestra sociedad es la ausencia
de una imagen divina que nos fue conferida a nosotros los hombres. Y si este día en este congreso que se llama Hombres al Máximo, logramos salir de ese lugar determinados a ser la imagen de Dios, habremos avanzado mucho en este congreso. Esa es la esencia de lo que Dios espera de ti y espera de mí. Que nunca, nunca tus hijos te vean hacer algo indebido, porque los va a marcar. Que nunca tus hijos te miren tratar mal a la esposa, porque va a ser un estándar para ellos. Lo que tú haces se vuelve un estándar, una ley para ellos. Y si hoy podemos reconectarnos con Dios, alinearnos al diseño divino del hombre, volver a la comunión, volver a ser el reflejo de su gloria, entonces no se van a necesitar millones de dólares para combatir la corrupción. No se va a necesitar el ejército para combatir el narcotráfico. Porque todo eso va a caer. ¿Qué necesita México? Padres, hombres, modelos, parámetros, gente que refleja la gloria de Dios. En eso tenemos que convertirnos todos aquí que somos cristianos. Esa es la esencia de nuestro llamado. Antes de cualquier tipo de servicio que podamos dar en la iglesia, que es bueno, la esencia de nuestro llamado tiene que ver con reflejar y representar al Padre Celestial en los ámbitos naturales. Vamos a ponernos de pie.